Hola, ¿qué tal, ruederos y ruederas? Bueno, pues seguimos nuestra ruta por el Pirineo aragonés. En esta ocasión nuestras ruedas nos han traído a una localidad que está entre dos ríos, el Cinca y el Barrosa, y es la puerta al Valle de la Pineta que vamos a recorrer mañana. Concretamente estamos en la localidad de Bielsa. Llegamos a Bielsa, un pintoresco rincón mágico en pleno Pirineo aragonés, conocido por su entorno natural, su historia y sus tradiciones. Comenzamos nuestro recorrido por su plaza mayor, rodeada de casas tradicionales de piedra con tejados de pizarra, entre las que destaca su ayuntamiento, de arquitectura tradicional aragonesa pero con un toque pirenaico. También pasamos a ver la iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción, construida en el siglo XVI de estilo gótico y que tuvo que ser reconstruida tras la Guerra Civil. Y sí, lo que más nos llamó la atención no fue ni su retablo barroco ni su reloj de la torre. Todo el protagonismo se lo llevó esta máquina de Coca-Colas transformada en dispensador de velas. Y por si os lo preguntáis, no, las velas no salían frías. Bueno, para estacionar y pernoctar aquí en Bielsa tenéis dos opciones. Una es este parking, que está ya pasado el pueblo. Como veis, bueno, ahora hay mucha circulación, pero luego por la noche no hay nada. Estamos aquí al lado del río y bueno, es un aparcamiento normal y corriente. Hay algunas plazas que sí son más grandes de lo normal, pero bueno, aquí esta fue una de las opciones donde podíamos dormir. Ahora os enseño la otra. Y esta es la otra opción de aparcamiento, es un parking, como veis, también es mixto para todo tipo de vehículos, en el que podéis estacionar y pernoctar. Este está a la entrada del pueblo y junto a la piscina del pueblo, que bueno, hoy por ejemplo pues no es muy apetecible, pero otros días de extremo calor pues digo yo que a lo mejor un bañito pues sí se tercia. Una de las tradiciones más arraigadas de Bielsa es su famoso carnaval, uno de los más antiguos de Aragón y de España. Se celebra desde tiempos inmemoriales y tiene personajes muy curiosos, como por ejemplo las trangas, que son jóvenes vestidos con pieles de animales y cuernos. También tenemos el onso, que es un oso que simboliza la llegada a la primavera, y las madamas, que representan la pureza. Es una celebración llena de simbolismo y conexión con las raíces ancestrales de esta zona. Continuamos paseando por Bielsa, descubriendo sus calles y sobre todo su gastronomía, ya que necesitamos recopilar fuerzas para mañana, que haremos la ruta de los llanos de la Larri y la cascada del Cinca, en pleno Valle de la Pineta. Bueno chicos, pues nos hemos venido aquí al Valle de la Pineta. Hoy toca ruta de senderismo. Hemos aparcado aquí la furgoneta en el aparcamiento, son 3 euros el día. Importante, no se puede pernoctar aquí porque estamos en Parque Nacional. Y fijaros lo que tengo a mis espaldas. Qué bonito ahí con sus cascadas y todo. Bueno, pues vamos a combinar dos rutas de senderismo. Uno que va al Circo de la Larri y luego otro que va a aquellas cascadas que se ven ahí al fondo, y ya volvemos aquí. No es una ruta que me haya descargado de Wikiloc, nos las han dado ayer en el punto de información turística, así que hoy hacemos ruta sobre plano, como antiguamente se hacía el senderismo, sin GPS. Bueno, comenzamos la ruta, dejamos el parador a nuestra derecha y nuestro primer destino son los llanos de la Larri. Así que venga,
Poneros las botas, agarrar los bastones, que empezamos. Bueno, pues aquí tenemos la primera sorpresa del camino. Siempre que planeamos una ruta de senderismo, tratamos de dejar las cuestas arriba para el principio, ya que es cuando estamos más frescos. Pero lo que tienen todas estas rutas de los Pirineos es que suelen tener un gran desnivel, pero podéis creerme cuando os digo que el esfuerzo vale la pena. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas de todo esto? 200.000 escalones más tarde. Venga, el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. ¿Lo ves? Bueno, una vez que llegamos al Circo de la Larri podemos hacer dos cosas. La primera, ir a ver la cascada de la Larri, que es eso que hay ahí al fondo, o podemos coger el camino ya que va a la otra cascada, que es por ahí. Nosotros vamos a ir a ver la cascada porque todavía vamos sobrados de fuerzas y vamos bien de tiempo. Bueno, pues nos volvemos a meter en bosque. Ahora estamos en la zona de Montaspro, que nos va a conectar con la otra ruta que va a las cascadas del Cinca. Se agradece un poquito de sombra, aunque también es cuesta arriba, ¿eh? Desde aquí se ve el aparcamiento con las furgonetas. Ahí, que le dé bien el sol, que carguen las placas. Bueno, chavales, pues por fin hemos llegado a la cascada del Cinca y con esto damos por finalizado el vídeo de la localidad de Bielsa. Nosotros vamos a seguir por el Pirineo aragonés
Eso ya lo podréis ver la semana que viene. Como siempre, dadle un like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos la semana que viene aquí en el canal Memorias de una Rueda. Adiós.